Vamos a otras noticias, otras informaciones. Te lo has sentido, lo vamos a seguir sintiendo. La intensa ola de calor que comenzó este martes y que afecta a varias regiones del país podría llevar a que este 2022 esté entre los 10 años más calurosos en la historia, por ejemplo, de Santiago. Para analizar esta situación tomamos contacto con Álvaro González, doctor en Geología e investigador del Centro de Observación de la Tierra Émera de la Universidad Mayor. Muchas gracias por acompañarnos, Álvaro. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ahora, con los datos que ya se tienen, con lo que se proyecta también, no es muy lejano decir esta aseveración, ¿no? Que podría ser uno de los veranos más calurosos de la historia, por lo menos en Santiago. Bueno, en general, cada vez, en realidad, lamentablemente cada año estamos marcando los récords. Entonces, es altamente probable de que podamos tener el nuevo récord este año de altas temperaturas, y no solamente en Santiago, ¿no? Sino que también en Chillán, Claro. en Los Ángeles y también más al sur, ¿no? Ahora, vamos al fondo, digamos. ¿Es exclusivamente cambio climático? ¿Es una situación del desarrollo del clima en términos de la diferencia del tiempo? El clima cuando se ve a nivel de historia, digamos, el tiempo es lo más particular y la proyección. ¿Cómo analizar esto? Sí, en realidad esto tiene que ver con el cambio climático, porque en realidad esto no es variabilidad natural, ¿no? Ya. Estos eventos extremos han existido, por supuesto, pero este aumento de su frecuencia está netamente relacionado con lo que hemos hecho nosotros los humanos a modificar, ¿no? Las condiciones climáticas y los forzantes climáticos, que en realidad son la mecánica del sistema climático que tenemos, ¿no? Ujú. En este sentido, muchos dicen, bueno, si sucedió en Europa en su verano, ¿por qué no va a pasar aquí en Chile, digamos, o en el continente americano? ¿Está bien hablar en ese sentido de hacer de alguna manera como el cambio de temporada para un continente y otro y que va a pasar lo mismo que sucedió en otro continente? Yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado con algunas cosas. Yo creo que más bien de lo que sucede en el hemisferio norte tiene un propio sistema. Lo que sí nosotros podemos hablar es más o menos lo que está sucediendo en Nueva Zelanda, Australia, porque estas mismas olas de calor que nosotros estamos viendo, estas masas de aire cálido que se están moviendo, en realidad uno las podía ver antes sobre Nueva Zelanda, sobre Australia, y luego se van moviendo por cómo circula, ¿no? El sistema de viento y todo en el hemisferio sur, llegan a nosotros, ¿no? A afectarnos acá a todo Chile, ¿no? Entonces yo creo que más bien tenemos que mirar más el hemisferio sur en este caso para tener una visión mucho más acertada, ¿no? Más que el hemisferio norte, por supuesto. Ujú. A ver, esto también tiene varios aspectos en términos de lo que es la evolución y la evaluación, digamos, año a año. Estamos hablando de olas de calor. Apuntemos un poquito a eso porque en algunas conversaciones me han contado que ya el concepto de ola de calor, así como ha cambiado y se han superado ciertos pics, también es un tema que va modificándose, ¿no? Por ejemplo, cuando la hora de calor eran 3 días con 30 grados, ahora habría que pensar en cuando se cumplan los 32 grados, por ejemplo, que ya no es tan loco pensarlo. Claro, en ese caso nosotros que estudiamos este tipo de evento definimos las olas de calor en base a diferentes parámetros, y uno de esos, claro, normalmente uno puede decir 30 grados, pero si ocupamos la estadística podemos ocupar valores que son sobre los 30 grados, por ejemplo pueden ser 34 grados, ¿ya? Y por supuesto que esos eventos son cada vez más raros, ¿no? En general encontramos eventos que se parecen más al promedio o no tan extremos, ¿no? Que estos eventos totalmente extremos que serían dados por un estadístico, ¿no? Que nosotros ocupamos, que son los percentiles, ¿no? Entonces, cada vez sí está aumentando ese mismo valor, ¿ya? Que antes era 30 grados, ahora es 32, probablemente después va a ser 34. Ujú. Ahora, esto es Y distinto. ese es el Sí, problema. sí, puede ser el problema. Y quería llevarte a este punto en ese sentido, porque de todas maneras esto va a depender, y te hago la pregunta, ¿de qué región estamos hablando en Chile, no? Aunque también el cambio climático se ha sentido, por ejemplo, en zonas donde desde hace un buen tiempo también ya no es raro ver durante la época estival, en el verano, en la zona sur del país, cuando se superan los 32 grados, por ejemplo. ¿Esto cómo se ha visto? Claro, bueno, es en realidad un proceso que estamos viviendo en todas partes de Chile, ¿no? Y bueno, no solamente en Chile, en otras regiones del mundo. Lo que sí me gustaría destacar, aprovechando que está ahí la audiencia, es que en general las zonas que más está aumentando las temperaturas son las zonas del Valle Central, la precordillera y la cordillera, ¿ya? Entonces,
si alguien me pudiera pedir alguna apreciación de eso, creo que si no le gusta mucho el calor, creo que hay que trasladarse más hacia las costas, ¿no? Que las costas en realidad, con todo este sistema que tenemos de la vaguada costera, hace que refresque, ¿no? En este caso, y las temperaturas no sean tan extremas como las que percibimos en cordillera, ¿no? Claro, eso es bien notable, ¿ah? En términos de que la particularidad que tiene Chile como país es justamente ese punto en particular, tener detectado dónde están las mayores temperaturas y de alguna manera en qué lugares de la geografía se empieza de alguna manera a compensar esto. Por ejemplo, la vaguada costera que tú decías en la costa, extensa costa que tiene el país. Ajá, exactamente. Ujú. Ahora, dentro de los registros históricos, tú lo decías Álvaro González, se han superado los PIC. Uno pensaría que de aquí en más que en adelante, sino que en los próximos años esto va a ser una situación constante. Ahora, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Superar 40 grados? Me estoy adelantando muchísimo de todas maneras y no quiero ser fatalista y crítico, pero el cambio climático evidentemente nos hace pensar de que esto podría ser recién, no sé si decirlo, pero el comienzo de una situación donde temperaturas de 34, 36 grados ya sean casi la normalidad. ¿Se ve así? Exactamente, o sea, cada vez nuestro promedio de temperaturas está yéndose más arriba. Entonces, ya la condición promedio que teníamos, si antes eran 28 grados, ahora pueden ser 30 y a futuro pueden ser 32. Y después eso se amplía a los eventos extremos. Entonces podríamos tener, como bien dices tú, eventos que sí sobrepasen los 40 grados. Y lo que pasa es que también nosotros creo que ahí tenemos que tratar en una cierta medida de mitigar lo que más podamos y por supuesto también generar mejores medidas de adaptación, ¿no? Entonces ahí es una combinación bien importante que debemos hacer como país y como también como el planeta, ¿no? En general. Sí, teniendo en cuenta la realidad finalmente, y quiero profundizar en eso. ¿Qué medidas de adaptación crees tú, por ejemplo? Bueno, yo creo que una medida de adaptación, en general, todo este tema de las olas de calor, lo que impacta es netamente los recursos hídricos, ¿no? Entonces creo que el manejo de los recursos hídricos, ¿no? Un buen manejo de recursos hídricos, reutilizar aguas, ¿no? Muchas aguas que se ocupan en las grandes ciudades, no se van directamente al mar, ¿no? Entonces debería volver a reutilizarse como se hacen en muchas ciudades del mundo, ¿no? Y no perderla directamente, porque en realidad es un recurso que cada vez está siendo más escaso, por ejemplo. Ujú. Claro, Dentro de una medida, ¿no? con una crisis hídrica que supera los 14 años y que lamentablemente va a seguir aumentando la cantidad. Exactamente, y claro, y también me gustaría destacar eso, ¿no? Que justo en los periodos de sequía también los periodos de olas de calor se amplifican, porque hay también un juego, ¿no? Una especie de acción en cascada, ¿no? Entonces, si tenemos eventos más secos, en general tenemos más olas de calor porque tenemos menos humedad en el suelo, por ejemplo, y eso es un factor clave en este caso para amplificar estas olas de calor que nosotros tenemos en general, la disminución de la cobertura vegetacional también, etcétera, ¿no? Son variables que también ayudan a que esto se amplifique, ¿no? Claro, adaptaciones también importantes, tú lo decías en el tema hídrico, pero también en lo que pueden ser las emergencias producto de esta situación del tiempo, de la crisis hídrica, como son los incendios forestales, por ejemplo. También de alguna manera pensar que esto ya está situado en nuestro país hace ya varios años, pero que va a ir en constante aumento la preocupación y los factores de riesgo. Exactamente, de hecho con las olas de calor, acá en el sur, por ejemplo, más o menos desde Chillán hacia el sur, ¿no? Hay todo un sistema de viento, ¿no? Que es el viento puelche que se conoce acá en el Sí. sur. Y todo este viento es un viento que seca, ¿no? Y por supuesto saca toda la humedad y genera de que cualquier material, ¿no? Que esté disponible para combustionarse va a aumentar, ¿no? Su potencialidad, ¿no? Porque va a estar cada vez más seco. Entonces, y ese evento Puelche también se asocia principalmente a las olas de calor, a esta amplificación de las temperaturas acá en el sur de Chile. Entonces, hay ahí un juego bien interesante desde el punto de vista científico que estamos recién entendiendo y por supuesto tiene severas consecuencias para todo lo que son los incendios forestales acá en el sur. Álvaro González, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y esta conversación. Que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo, chao.